pero básicamente de eso se trataba, el consentimiento de una capacidad adulta que lleva mucho, mucho tiempo en desarrollarse. Yo creo que estamos grandes, no sé, yo tengo 52 y todavía siento que hay cosas que estoy aprendiendo. Y, y bueno, ¿de qué manera hacerlo? Parte del libro nace también, yo lo contaba antes en un aeropuerto, porque había sido publicado El agua fresca en los espejos y había problemas técnicos con un avión y parecía que no partíamos, si partíamos yo iba de vuelta a mi casa. Y yo, es típico que uno tiene de repente así como pensamientos catastróficos en esos momentos, mejor que no parte el avión si está con problemas técnicos, y si llega a pasar algo, churra, el único libro que va a quedar es Agua fresca en los espejos, que es un libro maravilloso, o sea, tiene toda su historia, pero era solo para adultos, y yo dije, es hora de sistematizar todo esto que vengo trabajando desde mi hija mayor, y bueno, durante años con otros niños, y luego con mi hija menor, en esto que es Mi cuerpo un regalo. Para quienes no lo conocen, en Mi cuerpo un regalo tiene como un par de proposiciones principales que parten con los 5 sentidos, como una suerte de primer radar o de primera mirada sobre el mundo al que llegamos o al que llegan los niños, y, y es como el primer filtro de la realidad que conozco, de lo que voy descubriendo, mi primer sistema de información ahí, y desde los 5 sentidos, pero desde puede ser de capacidades diferentes, pero los sentidos acá entran 2, 3, 5, como sea, en interacción para informarme de este mundo al que yo llegué y también para empezar el camino con los más chicos del autoconocimiento, porque en el fondo, en la medida que uno va aproximándose al mundo y viendo todo esto que se presenta, o escuchando, sintiéndolo, degustándolo, eh, van inmediatamente apareciendo las primeras cosas que le gustan más a algunos niños y otros no. Incluso dentro de una misma familia, hermanos que, que pueden tener una crianza súper parecida y, y van apareciendo estos primeros gustos. Y luego el libro trabaja en un viaje hacia adentro del cuerpo. No sé si se ve, ¿se ve? ¿Tú, Erika, me dices? ¿Se Sí, ve? se ve. Sí. Sí. Sí, se Bueno, ve. eh, y los pulmones, el corazón, y todos estos sistemas fisiológicos, como también una primera voz, incluso antes de la voz hablada, que nos va diciendo desde el cuerpo, me gusta, no me gusta, me siento bien, me siento mal, cómo me siento. eh, y bueno, el libro trabaja con estas distinciones que son vitales, justamente en la mirada larga de lo que va a ser el consentimiento. Eh, que es distinto si mi corazón late rápido porque tengo miedo, porque estoy nerviosa, porque estoy expectante, porque es Navidad, por ejemplo, para el niño ya viene esta noche tan especial, un cumpleaños, un aniversario, y bueno, esas precisiones son, valga no es una redundancia, pero el son preciosas, porque a mí me tocaba ir a jardines donde trabaja en el libro, y las educadoras me cuentan, por ejemplo, no sé, te veo enojado, no estoy enojado, estoy frustrado. Te veo muy contento, no, estoy como tranquilo, contento, no, te veo muy feliz, no, no estoy feliz, estoy contento, como aquí mirando. Ese tipo de distinciones emocionales son maravillosas. ¿Y esto para qué? Y de aquí ya partimos porque tenemos que hacer conectes con algunas cosas que yo les quiero preguntar a ustedes también. Eh, el libro parte de la premisa de que hay 3 elementos súper principales y uno ve a lo largo del recorrido en clase de educación sexual, orientación, con colegios que uno trabaja desde los más chicos a los adolescentes, incluso con estudiantes universitarios, cómo esto sigue en una danza larga hasta muy avanzada la juventud y la adultez, con 3 elementos que, o sea, yo creo que sí, tenemos que algo recordar de esta conversación, eh, el trabajo o el llevar como de la mano estas suertes de cuenta con estos 3 elementos que van configurando el autocuidado, el cuidado mutuo, la ética de responsabilidad, el consentimiento, que son la noción de derechos, el ejercicio de preferencias y el ejercicio de límites. ¿Ya? Entonces, derechos,
preferencias y límites. Los derechos, obviamente, de acuerdo a cada edad, la convención, yo cuando era joven vendían en las ferias artesanales un compendio, un resumen de la Convención de Derechos del Niño, como los años 90, mi hija tenía 1 año, 2 años, de la Mafalda. Y, y bueno, partir un poco con eso, contarle a los niños que hay esto que es incondicional para ellos, ya que es algo que se decidió desde los adultos después de las primeras, o sea, de la primera y segunda, ojalá última guerra mundial, surge la Declaración de Derechos Humanos y luego, con mucha demora, varios años después, pero esta declaración de los niños y que básicamente son una suerte de marco incondicional para la infancia, da lo mismo como un niño se porte, lo que haga, o un adolescente, estos derechos de, no sé, tener una familia que te quiera, un techo, alimentación, un ambiente limpio o seguro, etcétera, son incondicionales y son parte de un camino donde los vamos aprendiendo desde muy chicos hasta más grandes en una progresión que va a la par con la formación de autonomías que son progresivas y de responsabilizaciones o responsabilidades que también progresivamente vamos formando. Ustedes seguramente, o no sé, han visto que hay tablitas donde dice, de acuerdo a cada edad, cosas en que los niños pueden participar. Hay una tabla Montessori muy linda. Entonces, bien chiquitito, no sé, poner la pelota de vuelta en su canasto. Un poquito más grande, llevar, qué sé yo, su taza o su jarrito a la mesa. Un poco más adelante, guardar sus cosas. Y bueno, cuidar el ambiente, y cuidar a los animales, etcétera, etcétera. Y esta base de los derechos, que tiene que estar bien establecida y que tienen todos, o sea, tienen los otros niños, junto a las preferencias y los límites. Cuando uno habla de derechos, generalmente surgen algunas voces de preocupación o de disenso en que, bueno, ¿y dónde quedan los deberes? Y con puro derecho vamos a tener puros niños como consentidos o malcriados o mal empoderados, ¿ya? O sea, como equívocamente empoderados y adolescentes, no sé, pues sin sentido de responsabilidad, poco menos. Y es al revés, uno cuando ve que desde las familias y o desde las escuelas y o desde otros adultos significativos, los niños han tenido acceso a este tipo de conversaciones o discusiones o conocimientos, ya tengo derecho, puedo decir que sí, puedo decir que no, etcétera, el resultado exactamente es muy distinto. Y, y bueno, esto de las preferencias y los límites, eh, cuando uno piensa en términos de disciplina, bueno, y de todas las palabras, lo que hablábamos ayer, como que hay una distorsión de las palabras, responsabilidad es una palabra maravillosa que viene de responder, que es de responder a. El cuidado ético, o el cuidado como un lente, como una forma de hacer las cosas, eh, tiene que ver, no tiene que ver con el altruismo, no tiene que ver con la bondad, tiene que ver con el responder a alguien necesita cuidados, alguien cuida. Y no hay que hacer nada para eso, todos merecemos cuidado, todos los niños merecen cuidado, o la palabra disciplina, que viene de educación. Tú haces una encuesta entre los niños y les preguntas a los adolescentes o prepúberes qué les genera la palabra disciplina, es como, está tan asociada como a lo punitivo, a sanciones, a una cosa ingrata, y disciplina es educar. O sea, ¿qué más maravilloso que eso? A mí me gustaría hacer el enlace con lo de la disciplina positiva, porque desde el cuidado y desde este suelito del consentimiento, uno parte con el ejercicio de preferencias y límites, que no es que los niños decidan qué quieren hacer o no, ¿ya? No pueden, a ver, son chicos, hay una serie de decisiones que todavía a lo largo del camino vamos a ir tomando los adultos en pos del cuidado y no del control, y los adolescentes y los niños chicos se dan cuenta perfectamente cuando es porque quiero cuidarte, a cuando es porque quiero controlar o ser simplemente impositivo. Pero partir con preferencias que no tienen que ver con si me he visto o no me he visto, o si quiero comer o no comer, o qué quiero comer, porque a veces, no sé, en la casa hay una sola cosa
y no podemos hacer como quieres manzana o quieres pera. Es, hay solo manzana y hay solo esto, pero todavía ahí podemos hacer ejercicios cotidianos de la libertad. No hablamos de la libertad hasta muy grande, hablamos de matemáticas desde chicos y cuestiones que nos van a acompañar toda la vida, que son difíciles de aprender y preciosas de aprender además, no las partimos ensayando. Nos dice, sea responsable cuando adulto, tome decisiones en favor de su bienestar, cuidando también el bienestar de los otros. ¿Cómo? Si no he practicado desde chiquitito. Entonces, esto de todos los días ir con los niños, ¿te gustó más la tarde de hoy de la de ayer? ¿Te gustó más la casa verde, la casa roja? ¿Te gustan más los gatitos, los perritos? Si estamos en un libro viendo paisajes, ¿te gusta más esta página de esta otra? Son elecciones que no van a generar ninguna complicación, ¿ya? E incluso al comer, si no puede haber una elección, lo que yo señalaba recién, una manzana o una pera, ya a veces, como parte del trabajo que hacemos, por ejemplo, en la terapia de abuso, permitir que elija el niño o la niña, comemos ahora o en 5 minutitos más, o en 10 minutitos más. Puede parecer súper diminuto, pero eso va ejercitando este musculito de las elecciones, de saber que hay alguien que me respeta, que me escucha y que se va estirando hasta adelante. Ahora, ¿cómo poner reglas, normas? ¿Qué pasa cuando se transgrede ciertas situaciones? Ahí cómo entra el tema de la disciplina, que es una pregunta que nos hacen mucho en este trabajo, y ahí a mí me encantaría que ustedes nos expliquen también. Ahí yo antes quería agarrar la conversa por varios puntos súper interesantes que tú tocaste recién y que tienen que ver con, dale, Ya. y que tienen que ver con cómo llevamos, ¿cierto?, a este día a día de la crianza, esta, estas enseñanzas o conversaciones en torno al consentimiento sin necesariamente ser tan explícitas, ¿cierto?, cómo vamos ejercitando este musculito. Y tú partiste, y de hecho sí parte el libro también, hablando del cuerpo, ¿sí? Te enseña el cuerpo y es muy concreto en términos de la fisiología al final, eh, pero a veces pasa que los adultos no somos tan respetuosos con el sentir de los niños con respecto a su cuerpo y ahí aparece un punto en el que uno podría practicar consentimiento. Por ejemplo, no tengo frío. Hace frío, va, abrígate. Es que yo no tengo frío, pero es que abrígate porque hace frío. Entonces, es como una reflexión de algo cotidiano y ahí un poquito cuál es la mirada que tú tienes al respecto, pero ese sería un punto, ¿cierto? De lo que tú hablabas al inicio. Y otro tiene que ver con preferencias, ¿sí? A veces los adultos queremos que los niños no escuchen el no en este ámbito de la crianza y nosotros somos buenos o buenas para decir no, pero cuando el niño nos dice el no a nosotros, no sé cuán buenos somos para recibirlo, ¿sí? O al menos tener un pimponeo con el niño y conversar sobre eso, que él dice, ahora no, o sea, yo prefiero hacer otra cosa. Y Exacto. uno suele forzar y dice, no, pero es que ahora sí, hacemos esto. Mm. Entonces, esos dos aspectos yo creo que cuando uno tiene niños más chiquititos son súper interesantes de abordar y tu reflexión al respecto creo que ayudaría harto para poder instalarlo, ¿cierto? No como una conversación explícita, sino que partir en esta conversa bien suavecita con los niños. Y con niños un poco más grandes, yo le compartía a un par de colegas esta semana algo que nos pasó el fin de semana pasado y que uno había reparado, pero es distinto cuando los niños reparan solos también en estos detalles. Y llega mi hija con un informe de libro que tiene que hacer. Entonces me dice, tengo un problema con este informe de libro. ¿Por qué? Entonces me muestra, fuera de que a ella le cuesta mucho el español, ¿ya? Y eso es una dificultad enorme, pero además se le hace más difícil con este tipo de cosas, porque de partida, por ejemplo, se había dicho que iba a haber un decreto para que los niños de una lista de libros recomendables para cada etapa pudieran ir eligiendo. Todavía eso no está válido, en general les dan los libros, este año, fin, y se acabó. Entonces me dice, mira esta pregunta, y es, ¿qué parte del libro te gustó más y por qué? Entonces me dice, ¿no debería haber una pregunta antes acá si me gustó el libro o no me gustó? Y también, como fundamentar eso. ¿Y cuál es tu parte entonces favorita? ¿O cuál es tu parte menos favorita? O por último, que te preguntaran, ya, después de la lectura de este libro, ¿podrías decir una cosa o un paraje del libro que te encantó y otro que no te gustó nada?
¿ya? Y a lo mejor un niño dice, no, a mí me encantó todo el libro, yo habría sido esa cuando chica de todos los libros, y otro niño dice, en realidad, pucha, que me cuesta encontrar uno, pero yo ahí dije, y lleva 6 años de ir, venir, para acá, para allá, donde en una parte puede elegir los libros, en otra no. En una parte le preguntan una cosa, la otra no. Y yo digo, claro, acá nosotros nos acostumbramos un poco, mi generación al menos, nadie nos preguntaba nada y además crecimos en dictadura. Pero las generaciones actuales estamos teniendo toda una conversación de consentimiento con todo lo que ha pasado en las últimas, no solo semanas, sino que años. Ya hemos ido como pegándonos saltos de conciencia, yo diría, desde el 2012 de manera bien importante, pero todavía como que hay algo que nos elude, nos elude. Y claro, miras los libros escolares, los textos de estudio, y las preguntas que vienen son, ¿qué es lo que más te gustó? Eh, no se contempla el no, o el no, no me gustó tanto, o el ejercicio maravilloso de decir, eh, algo no me gusta, fundamenta por qué. Y bueno, yo le pedí hacer el ejercicio de 4 líneas, y claro, su fundamentación primero fue emocional, fue, siento que este libro me hizo, así como, no me aportó mayores, bla, 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 realmente podría haber usado mi tiempo en leer otro libro, entonces dije yo, pero no, a ver, focalicémonos en el libro. Claro, y ahí surgen otras cosas, observaciones que a veces los niños hacen, que tienen que ver con sus propios mundos, o con cosas que ellos valoren. Entonces me dijo, a ver, fuera del diario de Ana Frank, que es como, así como el manual de derechos humanos de la vida, yo creo, o sea, podríamos enseñarle nada a los niños, y ahí está como la mitad por lo menos, o 3/4 de la enseñanza. Decía, pero otros diarios de vida, a mí me da no sé qué leerlos. Entonces son libros en formato de diario de vida. Yo le dije, pero mira, si los publican es por algo, o sea, claramente, o puede ser un diario de vida novelado, ficcionado. Sí, pero igual hay algo ahí, ya, pero pasemos eso y sigamos. Eh, es un camino maravilloso. Tú ves cuando la crianza ha sido respetuosa, cuando ha habido oportunidad de una mirada que entiende que al cuidar les estamos también enseñando a cuidarse a sí mismos y a otros, ¿ya? Porque en el fondo, mucho más que las palabras, al final son las conductas. Si a mí, si a un niño lo tratan bien o respetuosamente en su casa, eh, va, va, va a ser, o sea, va a sonar su alarmita un poco si alguien no lo trata de igual manera. Si, como tú bien decías, uno no llega en la casa y les dice, cosquilla, y para arriba, para abajo, venga para acá, Claro. quiera o no, y en otro lado alguien trata de hacer eso, eh, seguramente al tiro su alarma va a decir, tit. O sea, yo no he visto a niños que le han enseñado así, que en interacciones sociales, ya, pero dame un besito con un desconocido, y le Claro. dicen, pero yo no te conozco. Y uno dice, bien, punto, para el Pero cuidado. eso es lo que te iba a preguntar, por ejemplo, porque te iba a comentar que hay algo que está bien instalado, ¿sí? Y que tiene que ver con el demostrar afecto físico a otros, que no necesariamente son mi papá, mi mamá, mis abuelos, a lo mejor es la tía, abuela, qué sé yo, pero a pesar de que uno esté en un entorno de crianza respetuosa, hay ciertos códigos sociales que están instalados y es saluda bien. ¿Te has fijado? Ya, ¿Sí? pues salude bien. Pero pucha, ¿qué es saludar bien? Entonces, suele pasar también que el saludar bien es saludar con un beso y uno, ya, pues dele un beso a la persona. Pero ¿qué Sí. pasa si el niño no quiere? No sé si no le doy otra opción. O cuando el niño dice Bueno, no quiero saludar con la manito. Entonces, tal vez instalar ese tipo de prácticas también te eso van ha ido, ayudando en este ejercicio. eso ha ido avanzando harto. Yo cuando Mm. empecé a hablar de estas cosas, a propósito, un poco antes de Mi Cuerpo es un Regalo, incluso a propósito del agua fresca, Mm. las primeras veces que iba a radio era desolador, así era como de cada 20 comentarios, 17, la psicóloga está loca, quiere que todo el país se vuelva frío, frígida, mira, o sea, no puedo replicar las cosas que se decían, entonces no importa, bueno, de a poco, porque además no era con un juicio, o sea, era como, nos podríamos preguntar al menos desde 50, 70, 80 centímetros de estatura, lo que debe ser tener que llegar y que todos te agarren, te den besos, digan, dele beso a la tía, sin poder escuchar tu guata. Y tu guata no es que,
si uno tradujera a la guata, ¿no? Obviamente un niño de 4 o 5 años no tiene este lenguaje, o detecto en las cercanías a alguien que, digamos, en la simetría de poder puede ser completamente abusivo. No, pero es como, no, o bien, sencillamente lo que muchos niños te reclaman, me carga el perfume de la tía. Sí, po. No me ¿Sí? gusta cómo huele, te dicen, huele mal esta persona, no me gusta. Generaciones, tías, Claro. abuelas y abuelas que tenían los perfumes que uno se acercaba y era como, oh, esto es Sí, demasiado. Y de repente los niños no quieren. Ahí hay un chiste en sí. la falda que al Guille le dicen, dele un beso a la señora y es como, oh, no quiero. Yo creo que a nosotros nadie nos obliga a nada, nadie, o sea, generalmente no tenemos a alguien al lado que nos dice, ya, dale un beso a tu jefe, abraza a todo el mundo, tampoco nadie nos pega cachetadas si hacemos mal un proyecto o estamos fallando en el trabajo por ese motivo. Eh, no es parte de la interacción adulta y una mayoría, a ver, salvo en las situaciones de violencia intrafamiliar que tienen una dinámica psicológica muy compleja, que es otra historia, pero si lo llevamos al plano de las interacciones de todos los días, no nos andamos pegando para hacernos entender las cosas. Y sin embargo, con los niños, recién hace 2 años existe una ley de maltrato que, digamos, tiende a o sea, sanciona y a lo que tiende es a que se vaya eliminando o desapareciendo en nuestra sociedad el castigo corporal, pero está lejos de eso y todavía el palmazo. El otro día salió un estudio que decía que en los 90, la mitad de los papás, año 93, no me acuerdo, el 50% de los padres encontraba que era aceptable y válido los palmazos, las nalgadas, o las palmadas en los glúteos o en las piernas o en la cabeza, donde pillara al niño, en el fondo, la palmada. Y al 2017, el gran logro era que solo 35%. Y igual es hartos años, eran por lo menos 20 y algo años, y ya, igual si uno piensa 50 años atrás, 20 años atrás, capaz que eran 8 de cada 10 familias. Igual vamos avanzando, pero por Dios que queda harto, o sea, 35% igual es mucho, y lo que cuentan ahora en las urgencias de países que ya han ido reportando como cuál ha sido la situación en la pandemia, ahora que ha bajado un poco y ellos pueden reflexionar, las urgencias han estado como mucho ocupadas o por niños con COVID, que han llegado directamente por eso, niños con apendicitis, así como situaciones bien extremas o con accidente como se cortó y hay que coserlo, porque nadie quiere llevar a los niños al hospital por contagio, pero el resto, la gran mayoría de las camas de hospital o de las urgencias han estado con niños traumatizados por violencia y por castigo físico. Entonces, esto, si uno piensa en cuestiones como la crianza respetuosa, la disciplina positiva, esta como mirada del cuidado, como una suerte de lupa con la que voy viendo todo, y va cambiando también. De repente lo que hoy a los 3 5 años, digo yo, ¿qué es lo que cuida más? ¿Ya? ¿Esto o esto otro? ¿A quiénes cuida más? ¿Ya? Eh, en una organización, por ejemplo, en una escuela, ¿ya? Si esto cuida más a los estudiantes y también a los profesores y a la familia, esta es la decisión que tengo que tomar, ¿ya? No importa las presiones que yo tenga por otro lado de la autoridad educativa o de un sindicato o de lo que sea, siempre es qué cuida más y a quiénes cuida más. Pero lo que cuida más a los 5 años o a los 7, yo no mandaría a un niño solo en metro, ni a comprar el pan, ni a cruzar la calle, ni nada, y todo de la mano, etcétera. No es lo mismo a lo mejor a los 14 o a los 15. Por eso este concepto de las autonomías y todo. Eh, pero entre medio de ese tiempo tenemos como para construir un tipo de relación donde a partir de estos ejercicios eh, los niños también, niños y niñas, vayan aprendiendo a pensar, vayan pensándose como personas que pueden ir cuidándose y tomando decisiones de cuidado, pese a que la responsabilidad principal de cuidarlo, por lo menos hasta los 20 años, hasta los 18 por ley y hasta los 25 debería ser, porque nuestro cerebro demora hasta los 25 en madurar, sea de los adultos. Y Vinca, también, de disculpa. una cosa, espera, déjame terminar ahí, y con el cuidado mutuo, que yo creo que es el tema que nos falta conversar más, entre medio de todas estas conversaciones, el consentimiento, que es un poco como así la brisa, algo en el aire, que es como las niñas, las mujeres, y se nos están quedando y deslizando como un poco fuera los niños, eh,
que también pueden ser vulnerables, que también pueden ser tremendamente activos en el tema del cuidado mutuo, y que tú ves que de chiquitito, o sea, preguntas de como que se trabajan con los adolescentes, de qué harías tú si ves a una persona que está incapacitada o inconsciente porque o tomó mucho, o quizás por una droga, o quizás por lo que hablábamos que, no sé, no almorzó, no tomó desayuno, no hizo nada, está con fatiga y sin azúcar y viendo puntitos blancos. ¿Qué hago ahí? Entonces, ¿cómo le enseño eso a un niño chico? Fácil, o sea, no fácil, pero es como, llevémoslos a su edad. Si tú ves a un niñito que se quedó dormido, ¿ya? En la siesta del jardín, en una actividad, un picnic de la kermés del colegio, en fin, ¿ustedes van y le rayan bigote? ¿Qué harías tú? O sea, si alguien quiere rayar un bigote, ¿ya? Entonces, puedes tener distintas respuestas, desde, qué divertido, y veamos, sí, pues, no, yo les diría a los otros que no, y si los otros no me hacen caso, ¿qué hago? Bueno, le pido ayuda a alguien a lo mejor, y hay que ver ahí cómo, porque también lo que te dicen los papás, a propósito del tema de género, te dicen, fantástico trabajar todas estas cosas, la sensibilidad, los no estereotipos, todo. Pero, ¿qué hago si es tan rudo allá afuera? Papás de niños hombres, ¿ah? Que a uno le ha tocado kinder, primero básico. O sea, ¿cómo hago para navegar esto de forma que no pierda su ternura, su sensibilidad? Eh, Mi hijo, y tampoco se lo coman con papas fritas, ya, se lo aplasten y lo absorban y se convierta al final en, en una víctima, entre comillas. Entonces, cómo ir haciendo esos equilibrios eh, y cuidar a las niñas y a los niños para que el día de mañana no tengan que tener, quizás, ojalá, estas conversaciones tan dolorosas que hemos tenido nosotros como país. eh, es un gran desafío. Dani, perdona, yo no veo nada, tengo Acá que... estoy. No, Ya, no, gracias pero... por terminar la idea, Vinca. Ya, Gracias por ya. terminar la Sí, idea. gracias, Dani. Y me quería detener en el punto que tú nos dices de esta incondicionalidad de ser cuidado, ¿verdad? Como derecho. Entonces ahí también lo quería asociar con nosotros en la crianza respetuosa, como tú también bien dices. También siempre nos enfocamos en este amor incondicional en la crianza. Que haga lo que haga nuestro niño, tenga la conducta que haga, ¿verdad? El amor hacia ellos y ellos les tiene que quedar claro, tiene que ser de manera explícita demostrado por nosotros, de sus padres, de que pese a que haga lo que hagan, el amor va a ser incondicional, ¿ya? No vamos a condicionar, como tú también decías, el amor a nuestro trato. El respeto debería ser siempre igual. El respeto, aunque estemos enojados con ellos, aunque ellos hayan hecho algo que a nosotros no nos gusta, siempre el respeto. Entonces ahí me quería detener en en el libro aparece esta frase: alguien necesita ser cuidado y alguien cuida, ¿ya? Entonces, desde esta premisa vital que aparece ahí, ¿cuál sería esta gran dificultad, Vinca, que nosotros también la podemos ver con los padres, pero queremos ver tu punto de vista a nivel de sociedad? ¿Qué nos está impidiendo, porque esto lo vemos a diario reflejado en los niños y ya de adulto también, que podamos cumplir con este derecho a cabalidad, ¿verdad? Uf. Sí, gran tema, pero... Bueno, los esperamos el próximo sábado para discutir las limitaciones del modelo social y económico en la vida de los niños, casi. A ver, yo creo que fuera de lo que muchos de los que estamos acá quizás hemos conversado, eh, del adultocentrismo, ¿ya? De la invisibilidad de los niños, si pensamos, no sé, la Convención de Derechos del Niño existe desde 1989, es nada, así es como un segundito cósmico. Eh, las primeras conversaciones sobre maltrato, no sé, como serias, académicas, serán del 1800, 1700. Ahora, los niños los vienen tratando mal todo el rato y uno podría decir, como el autor de Homo Deus, que en realidad vivimos en un tiempo casi nada violento en comparación, es posible. Por otra parte, también uno diría, con todo el conocimiento que ya hemos ido sumando, ¿cómo es posible que estemos en el 2017 todavía hablando de tráfico sexual de niñas, de niños que mueren golpeados o violados? O sea, tú miras como naves espaciales, construyamos una ciudad en Marte y ves esto y es como,
volvamos al siglo XIII, ahí como que se me puede instalar en el paisaje. Ahora, creo que para los niños está súper difícil la cosa porque, más que solo por ser niños y sin pensar en esto que decía una gringa, escribió un libro maravilloso que se llama Childism, así como en el fondo niñismo, racismo, en esa línea, como la discriminación contra los humanos niños. Y más allá de eso, creo que lo que está en crisis es como la aproximación a la vulnerabilidad humana. O sea, llevamos muchos, muchos años viviendo bajo, a ver, y quiero ser bien delicada acá, yo creo que uno se puede mover desde distintas miradas filosóficas o ideológicas, o yo, alguien que me preguntaba por temas políticos hace un par de semanas, le dije, mira, yo ya estoy tan cansada, así como mi maestra, la Carol Gilligan, que en una conferencia dijeron, una francesa, bueno, pero usted se define como feminista de la igualdad o de no sé qué, y les dijo con sus sabios 83 años en ese momento, yo casi no le dijo me da lata porque es la Sorbonne, entonces tú comprenderás que no va a decir me da lata en la Sorbonne, pero dijo, yo no me quiero definir como nada que me separe de mis congéneres humanos, fin. Así que usted defíname, casi como, póngame a usted donde quiera. Y bueno, y a mí me pidieron una definición hace un rato atrás, bueno, pero así como en lo político, mira, elegí yo también así como desde lo partidista, para mí no es lo más importante. Para mí, lamentablemente es que yo, con todos los años que llevo trabajando en el tema del cuidado, lo que he visto que significa para la vulnerabilidad humana, lo que significa para dentro de la vulnerabilidad humana, para los más indefensos, que son los más chicos, ¿ya? Porque vienen así, pero completamente dependientes de nosotros. O sea, de verdad, pensemos 5 segundos, yo siempre digo, a merced de. Yo no tengo ningún problema en estar a merced de la alegría, de la esperanza, de la bondad. Pero pensemos lo que es a merced de tu vida, o sea, tu vida completamente a merced de otro. Lo que otro decide, haga, quiera darte, no darte, etcétera. Entonces, creo que es súper difícil el trabajo no es imposible, y yo creo que como no es imposible es que estamos aquí, y yo creo que como vemos cambio, aunque se demoren 15 años, no sé, por una parte del 2007 estamos a 2020, 13 años en ciertas cosas, y uno ve, ya ha habido una evolución, ya sabemos que es más o menos lenta la cuestión, pero ocurre en cambio, no estaríamos aquí tampoco, o sea, sabemos que se van a dar y vamos a perseverar. Creo que es difícil en un sistema como el que estamos, desde la pregunta de qué cuida más, qué cuida menos, eh, que tenga una chance la vulnerabilidad o la indefensión de los niños. Eso lo hace mucho más difícil. Cuando tú tienes un sistema que además está machacando por años de años de años, machacando tanto, transmitiendo tanto, que llegamos incluso nosotros a mirarnos en el espejo bajo esa luz, ¿ya? Y de repente tú ves que hay gente de, no sé, 50, 60 años, incluso más jóvenes de 40, que te dicen, no, igual, no sé, yo me siento, comillas, loser, ¿ya? O un fracasado, o siento que no he llegado como a lo que... Y tú miras alrededor su vida y dicen, no, pero claro, uno también tiene esas cosas, uno también se pilla a sí misma juzgándose bajo ese estándar, donde han dicho, mira, tú todo lo puedes. No, no siempre que uno quiere puede. O sea, el abuso sexual infantil, quiero hablar, no sé, o sea, a veces no se puede por años, ¿ya? Eh, lo que tú hagas de tu vida depende de ti, tú eres responsable de tu vida, como decía un colega ayer, el Ignacio, que debe andar por ahí, como en relación a la cuarentena. Yo te abro la puerta, si tú sales te contagias, tu problema. No, o sea, si yo soy responsable del cuidado de otros, no llego y abro la puerta, y bueno, problema tuyo si tú saliste, o si yo a mi hijo le enseñé, o a mi hija del semáforo, y en algún minuto ya le digo, bueno, vamos a cruzar la calle no de la mano, y se tira, bueno, tú elegiste que te atropellaran, o sea, no va como por ahí, pero creo que nos ha hecho mal. Yo creo que hay un montón de estudios de niños que su salud mental, comillas, llamémoslo así, ahora, midamos el sufrimiento humano, no le pongamos ni un nombre de salud mental, ni trastorno, ni nada, en términos de sufrimiento humano, así la curva, porque les repitieron mucho que todo dependía del mérito, ¿ya? Si tú quieres, puedes, si tú te esfuerzas, puedes, lo vas a lograr, no hay nada imposible, ¿ah? Si tú quieres, puedes,
y resulta que llegan a los 17 años viviendo en comunidades tremendamente violentas, con su mamá enferma o su papá desempleado, tiene que abandonar la escuela para ponerse a trabajar, para cuidar o hermanos más chicos o abuelos. ¿Cómo le digo a ese niño, si tú quieres, puedes? ¿Ya? O mira, en realidad estamos aquí todos cuidándote. O sea, entonces, cuidado con lo que hemos ido como construyendo esta suerte de nube, donde para los más chicos, este tipo de como juicio o de construcción mental es tremendamente dañina, y para nosotros también, porque los perdemos de vista, les exigimos de más. O sea, eh, cuando uno se enoja y protesta, eh, no furibunda ni como que sale a quemar el Ministerio de Educación, pero cuando uno se enoja del alma, ¿cachai? Con esta conversación sobre el rendimiento, las pruebas estandarizadas, no es por hippie, loca, radical, ¿cachai? Es porque el cuerpo viene haciendo algo hace miles de años, ¿ya? Eh, Desde la gestación, ¿ya? Se toma su tiempo de encerrar el cerebro, la mano, la pata, esto, nacemos, empieza todo un otro recorrido. Y ahí venimos nosotros digo, no nosotros en particular, pero nuestras sociedades, ya, la humanidad, métale presionar, 4 o 5 años, tu niño ya lee, o sea, voy a sonar como las viejitas, en mi época, no, ya a los 7 un montón de compañeros todavía no leía, todavía no pronunciaban la R, un montón de compañeros, segundo, tercero, repetí, te decían voy a repetir este año y no era ni un drama, era como voy a ser amigo de los otros y había eh, otra manera de mirar las cosas. Hoy día los niños están súper presionados, se habla de fobia escolar, se habla de trastorno obsesivo compulsivo, se habla de ADHD, un montón de categorías para, en el fondo, significar. A ver, a lo mejor tomémoslos como categorías para diferenciar e hilar más fino entre una inmensa masa de sufrimiento humano. O sea, porque en el fondo, si tengo que leer a los 5, ya, y tengo 4, 10 meses y no he logrado nada, y si tengo 6 ya voy mal, ¿ya? Si tengo más o menos notas en cuarto básico, aunque no me sirvan de nada, no me llevan para ni una parte, o sea, son con suerte una selfie de un mini momento, una nota de cómo estaba ese día, y si me dolía la guata me puedo sacar un 5 o un 3, y si andaba fantástico, a lo mejor me saco un 6, un 7, digo, de pura suerte, con mi hija cuando era chica que contestaba las chuntes y le ponía a la profesora un asterisco y le decía, estas son totalmente al azar porque yo no sabía esta materia, nunca la vi, nunca la estudié, y tenía problemas porque le ponían un 7 y ella era como no me merezco este 7, ¿cachai? Y eso en una casa donde nadie te jodió con las notas, donde le pedimos a las profesoras además que le mintieran hasta primero básico, que más o menos que no existían las evaluaciones, y aún así no voy a poder, no voy a poder. Este sistema nos ha hecho mal, y nosotros, bueno, en la línea del maltrato, ¿quiénes están llegando a maltrato ahora durante la pandemia a las urgencias? Contaba esta pediatra gringa, decía, algunos niños vienen de familias con maltrato crónico, ¿ya? Que durante y post pandemia siempre hemos visto que hay un hilo donde la violencia ya está como instalada, o sea, requiere de una intervención mayor, ¿cachai? Mucho más apoyo, de todo, alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, o sea, todo. Pero una tremenda proporción de familias que han llegado no son esas familias, son familias que en la pandemia, con lo que está pasando allá ya con los índices de desempleo, etcétera y todo, y que va a pasar en varios lugares del mundo, nosotros estamos enfrentando también esa compresión, eh, estallaron los papás. Y esta pediatra decía, bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos estado al borde de ese momento a veces desesperado en que todo nos salió mal, nos peleamos con la pareja, no nos salió la pega que esperábamos, tuvimos que pagar una deuda que no teníamos pensada, ayudar a alguien de la familia, en fin, y está el niño, la niña, no necesariamente haciendo ninguna cuestión disruptiva, no sé, no cumpliendo, comillas, ya con el colegio, ya, no quiero, y el papá empieza a desesperarse, y vamos, entonces la pediatra decía, ¿cuánto hemos estado en el así? Porque lo otro demora, la crianza respetuosa, la disciplina positiva, conversar con los niños para llegar a soluciones win-win, no que van a quedar iguales, si igual son más chicos, va a haber cosas que van a tener que hacer que no les gusta, te tienen que poner la parca, está lloviendo, o sea,
puede ir pilucho debajo, ¿cachai? No lo puede abrigar a lo mejor y ponerle, como decía la Erika, que sale así como una mota un robot de lana, así tieso, pero no puedo salir a pata pelada si hay hielo, si hay vidrio, o sea, sorry, nos vamos a poner los zapatos. Pero dentro de una relación donde existiendo esta simetría, no cambia el respeto a la dignidad de los dos, porque la siguen teniendo aunque midan 1 metro o 20, no cambie el respeto a la integridad física y psíquica o emocional, moral del otro, y no cambian en nada los derechos tampoco. Eh, cuando el sistema lleva a los papás al extremo también, eh, los hace juzgarse también como menos, la presión económica es feroz, hay un montón de injusticia o de maltrato económico, también lo podríamos llamar, es una categoría de abuso económico, maltrato, y no solo abuso, ¿cachai? Es una cuestión como de maltrato sistemático. Claro, los adultos también sufren estrés crónico, más lo pagan los niños. En Estados Unidos están peleando mucho porque ayer se acababa una, eh, un decreto de protección que era el Acta CARES, que era fue de hace como 2, 3 años, pero terminaba el 31 de julio del 2020. Entonces mucha gente estaba triste ya porque no se iba a renovar, porque ya saben ustedes cómo está el gobierno de Estados Unidos, entonces cero posibilidad. Pero mucha gente defendiéndolo en el sentido de que en el estudio de todo esto y de los programas de apoyo a la primera infancia, etcétera, lo que más funciona es apoyo directo en el acompañamiento a papás, a niños, en el jardín infantil, etcétera, y ayuda económica directa a los padres. Directa. Y dicen allá los doctoritos, sí, es posible que alguien se gaste la plata en cosas que no debía, ¿ya? Se corre un riesgo. Es posible que más de algún papá que es alcohólico, parte de la plata la use en tomar, también. Sí, o sea, no nos hagamos los lesos con la realidad. Pero siguen indicando las cifras que la plata directa a los papás es lo que más ayuda. ¿Por qué? Porque incide directamente en la provisión de los niños, o de comida, etcétera, y también en la tranquilidad de los papás. Entonces, a la pregunta tuya, Dani, mientras tengamos un sistema que menosprecia la vulnerabilidad, que te apura a todo, apura a los niños a crecer, apura a la gente a cicatrizar, apura a la gente a que termine la licencia médica rápido, ¿cómo es posible que si tuviste una amputación ya no estés trabajando a los 6 meses? O sea, cuando estamos en un sistema que permanentemente está como tomando elecciones, a ver, olvidémonos de voy al que cuida, no cuida. Si tengo un sistema, llámale como sea, neoliberalismo, Barney, los Teletubbies, o sea, saquemos esa carga, ¿ya? Que constantemente elige a favor de otras cosas, ganancias, proyectos, una bola por último, ¿ya? O sea, un invento, versus el cuidado de la vida, versus el apoyo a las vulnerabilidades humanas que tenemos todos, de los 0 a los 100 algo años que vivamos. Ahora, yo no creo que llegue a tanto, pero dicen que podemos llegar a 115, que puede sacrificar el ambiente, que puede sacrificar el agua, o sea, el futuro de ti mismo. O sea, es muy loco esto, porque hablamos de autocuidado y tu vida y tu bienestar. Elige vivir sano, elige no destruir el ambiente, porque no puedo vivir sano en el aire o en el éter, me sostiene una tierra. O sea, puedo no tener hasta techo, ¿cachai? Puedo haber perdido todo, pero necesito una tierra donde pararme. Entonces, cuando estamos bajo un sistema que, por más que tenga algunas gratificaciones, ¿ya? Y uno ve que para ciertas generaciones hay cosas que han sido gratificantes versus generaciones más antiguas, pero que está constantemente dejando eh, discriminadoramente o aleatoriamente, o dependiendo del momento, a un grupo de niños fuera, ¿ya? Un grupo de humanos fuera, de adultos mayores fuera. Yo tengo un problema con ese sistema. Entonces me importa una berenjena, un pepino, lo que sea la definición del espectro político. O sea, este sistema me ayuda a cuidar a mi hija, a mi hijo, a nuestros niños. A ver, no digo nuestro en un sentido posesivo, es una cuestión como del hábito lingüístico. Me la he tratado de ir sacando, porque son míos, ni nuestros, ni de nadie, excepto de sí mismos. Pero ¿ayuda este sistema a acoger la indefensión de los niños, la vulnerabilidad de los niños? No sé, yo creo que no. ¿Ayuda a garantizarle salud a todos los niños? No. ¿Ayuda a garantizarle educación, que no es más que un camino de recorrido para también
ganar herramientas de pensamiento, de autocuidado, de existir en el mundo para cuando yo sea grande y me tenga que cuidar, no solo, pero tenga que tomar decisiones por mi cuidado conmigo y otros, no. Entonces, mientras ese sistema esté al debe y tenga un problema tan grave con la vulnerabilidad humana, como que hay que ser puro winner y sano, no enfermarse nunca, o sea, como es súper difícil ese ideal cuando somos de carne y hueso y somos vulnerables y los niños lo son también. Entonces, yo creo que, por eso que la Carol Gilligan dice, si hay un activismo en el que hay que estar ya en esta vida, ni siquiera es en el feminismo, y lo dice la fundadora del feminismo La Diferencia, ¿ya? Ojo, qué importante estas palabras, es en el de los niños. O sea, ese es, porque no tienen voz en la política, ¿ya? Tienen voz, nosotros escuchamos, no por nada estamos aquí juntos esta mañana, pero para la toma de decisiones a nivel del poder político no la tienen. Entonces tenemos que nosotros traer esa voz adelante. O bien por la tierra, que tampoco tiene voz, ¿ya? Que es otra silenciosa, o sea, su cuerpo puede gritar, y los niños también, y tanto sufrimiento les genera más enfermedades, y más problemas, y más sufrimiento. Y entonces hablamos de, ha subido el suicidio infanto-juvenil en los últimos años en Chile. ¿Por qué será? O sea, no estamos tomando algo en el agua que hace que aumente la depresión clínica, comillas, y entonces empuja a niños y adolescentes y adultos también a el suicidio. Está pasando algo ahí, y de lo que hay que hacerse cargo. Si los papás no están, porque tienen que trabajar hasta las 10 de la noche o hasta las 8 y la vuelta a la casa son 2 horas, ¿ya? Y sea en auto o en metro más auto, más micro, más, o sea, ponle lo que quieras perdona, creí que está enchufado esto. Entonces hay como que revisar el sistema para que pueda caber la vulnerabilidad de los niños, quiero que sean débiles, y la vulnerabilidad de todos y pueda caber el cuidado. Voy a ir a enchufar, porque no, Sí, claro. se me desenchufó. Ya. Bueno, les aprovecho de contar que vamos a dejar un espacio al final para las preguntas, ¿sí? Sí, yo creo que podríamos ir yendo hacia las preguntas eh, en 3 minutitos. Pero eso, ahora yo trabajo en abuso, no en el abuso, pero yo trabajo en la esfera del abuso. Es bien, eh, es bien misterioso también, y uno se queda como observando y aprendiendo todo el rato de que muchas cosas que hacemos en la terapia como de manera organizada, sistemática, deliberada, con tiempos, etcétera, todo, y que son tremendamente reparadoras en casos de trauma sexual por abuso sexual infantil prolongado, la infancia, adolescencia, etcétera, o sea, situaciones súper eh, terribles o traumas muy, muy severos, en el fondo son las mismas cosas o las mismas disposiciones que deberían estar en la educación, en el trato a los niños. O sea, para mí es como curioso ver que lo que es la intervención en trauma, en realidad es lo que debería ser el trato nuestro de todos los días. Y termina siendo llevado a ser una especialidad o una forma de abordar el trabajo con personas que han sufrido enormemente cuando debería ser como el trato cotidiano. O sea, estas cuestiones que tienen que ver con la deliberación, con el respeto a los límites corporales absolutos, no se puede, o sea, debería ser el pan nuestro de cada día, en los colegios, el tema del humor resiliente, de ciertas formas de comunicación que ayudan a ir como resignificando la historia de vulneraciones y para reescribirla quien la ha vivido, también podrían tener espacio en la escuela. Eh, y todos los días, no solamente pensando en que solo 1 de cada 7 niños abusados cuenta lo que va a vivir o lo que le tocó vivir durante la infancia, y los otros 6 pasan para mucho después. Entonces siempre en el aula va a haber 6 niños que no han hablado y otros tantos que no han contado otros sufrimientos,
Entonces vamos sumando y las historias no conocidas en el aula, un día cualquiera, de una semana cualquiera, son muchas. Entonces, qué bueno sería que aproximaciones como la disciplina positiva, la crianza respetuosa, el enfoque informado de trauma, como se lo define, eh, estuviera presente en el aula todo el tiempo. El humor resiliente, ayer hablábamos en una radio con la Javiera Contador de eso. Acá falta mucho. La terapia de abuso, por ejemplo, yo cuando llegué a Chile, o sea, empecé a venir más seguido, y me tocaba ir al Sename por distintos motivos, a reuniones con colegas, y preguntaba, bueno, ¿y el trabajo corporal con los niños? El 2007 no había. Yo decía, qué loco, porque, a ver, lo primero que uno pensaría en la intervención para sanar algo que ocurrió en el cuerpo, y bueno, en todo el ser, o sea, el desmantelamiento es completo, pero en la puerta de entrada fue el cuerpo, sería trabajar con ese cuerpo también. Somos un cuerpo, es nuestra primera casa, eso es lo que dice mi cuerpo un regalo, este es mi primer hogar. ¿Cómo no lo voy a cuidar, apreciar, eh, cuidar? Y, y claro, y el cuerpo ausente. Y tú ves en el aula también cuán ausente está el cuerpo, muchas veces. Ahora están, bueno, sentados en una pantalla más ausente todavía, está como existe de aquí para arriba, nomás, como una mitad de cuerpo. Pero todas estas conversaciones que uno escucha es que eh, Pedro se mueve mucho, se levanta, se para. O sea, sí, porque hay, hay un cuerpo aquí que tiene que necesita moverse también. ¿Por qué el humor está ausente del aula? Si se pudiera hacer, no significa una falta de respeto. eh, Nadie que se va a subir por el chorro y nunca más le van a hacer caso a la profesora, al contrario. Y, bueno, todo eso que pertenece como a la esfera de lo que uno hace con grupos de ayuda de sobrevivientes o de la terapia o las personas que trabajamos en trauma, ojalá estuviera presente en todo y pensar siempre en que puede haber alguien que no ha contado su historia entre quienes están cerca nuestro, incluso entre las autoridades. Yo el año pasado en una conversación eh, con alguien a propósito de una ministra, yo digo, y bueno, ¿qué pasaría si a lo mejor la demora en responder o en reaccionar tiene que ver con una historia de abuso en la niñez? ¿Cómo saber? ¿Qué sé yo? Y si así fuera, y supiera que es así, churra, ¿no podría entender eso? O sea, como esta demora. Entonces, claro, ahí te dicen, bueno, entonces no debió nunca haberse metido autoridad. También, o no debió, nunca ha sido humana. Yo encuentro que debería realmente cambiarse como el cerebro y partir siendo una mezcla de androide ahora ya. Porque entonces, si yo algún día, no sé, pues me pasa algo también, o me demoro en responder algo en un seminario porque me genera una duda o porque me pasó a llevar algo y no alcanzo tan rápido a decir, ya, esto, no debería ser psicóloga, no debería estar ahí, no debería educar, con todo lo que vivió uno cuando es chico, no debería ser mamá, porque a lo mejor es un peligro. O sea, a ver, ojo con esos juicios. Y cómo instalamos esto de, mira, puedo no quererte, me puedes caer pésimo, incluso. De repente las autoridades, nada, o sea, reproche moral absoluto, pero sinceramente, ni deseo que sufran, ni que los tuyos sufran, ni, ni, ni me voy a olvidar de que hay por último, un factor humano dando vueltas ahí que nos hace a veces actuar como actuamos. Ahora, no me puedo quedar en eso, puedo tratar de movilizar al otro, decirle, oye, porfa, yuju, vamos, pero yo creo que si nosotros también partimos un poco haciendo eso, no es que solo los niños lo van a aprender, los niños yo creo que son mucho más compasivos antes que entremos nosotros a sesgar una serie de sus miradas, o mucho más como sensato, es como, obvio que está llorando si se acaba de pegar, pero ¿por qué lloras tanto? Porque se acaba de pegar, o sea, a mí me encanta eso de los enanos chicos, que es como, lo que estoy viendo es lo que es y no hay mayor juicio. Mis papás gritan mucho, ¿no? Mis papás son histéricos, desatados, neuróticos. Eh, mi papá hace sufrir a mi mamá, ¿ya? Pero mi papá es un delincuente criminal, o sea, ojo con esas palabras. Yo creo que hay mucho que aprender de ellos, pero nosotros si vamos a hablar de otros delante de ellos, también cómo lo hacemos.
Porque si estamos con los chistes de doble sentido, si igual en los WhatsApp se hablan ciertas cosas, y a veces los niños las ven en los teléfonos, entonces resulta que en la vida en general vemos a los papás y mamás hablando de unas ciertas cosas, pues los niños ven el WhatsApp de los papás y ven puras monas piluchas, o sea, no, o sea, como fotos de desnudos y videos, y qué sé yo. Entonces, bueno, ¿cómo es esto del cuerpo? Y si por una parte te dicen usted tiene que respetar a su profesora y a la abuelita y aquí y allá, pero resulta que te escuchan a ti hablar puras pestes y groserías del resto del mundo, o validar que se hablen de otro y tú no digas nada, eh, churra, ahí se empiezan a confundir. Y el día de mañana también pueden terminar haciéndole lo mismo a otro o siendo pasivos frente a otro, no por miedo, ¿ya? No porque se quedan en estupor, sino porque, bueno, así son las cosas. Entonces, si a una compañera la manosearon mientras está tomando, o si a un compañero en la misma situación le sacaron la ropa para humillarlo y lo rayaron entero, a lo mejor no lo violaron, pero le hicieron otras cosas, eh, bueno, pucha, se puso, ahí está. A ver, ¿dónde está la pregunta de cuidado ahí? Y, y los adolescentes están más abiertos de lo que uno cree, antes de que nosotros endosemos tanta cosa cruel. Uno ve todo el rato en el metro o en reuniones donde están las familias, que realmente los lolos o los jóvenes, 13, 14, 15, empiezan a hablar cuestiones relativas a su edad, a la fiesta a la que fueron, a los procesos de la sexualidad que están viviendo, en fin. Y de repente hay niños chicos y alguien más grande les hace un gesto, así como ahí, y uno misma de repente en el metro, en lugares les ha dicho, hay una niñita chiquitita, ya, a mí jamás en mi vida me han contestado, ¿y qué te metís tú? ¿Qué te importa? Vieja tal por cual, a esta altura sería. Nada, es como, ya, hay una cosa también de cuidar, aprovechemos eso. Eh, como yo creo que falta más, los jóvenes están ávidos también, uno ve en todas estas cuestiones, a ver, yo el tema de la funa lo podemos conversar después, eh, yo ahí tengo serios reparos, eh, pero me encanta ver que hay jóvenes que, por ejemplo, sean capaces de hacer un video, diciendo, oye, para nosotros es importante, tenemos que respetarnos unos a los otros, y ya, y sale todo el compañero curso. Qué bien, o sea, es una apelación al cuidado y que la podemos llevar a tantos lugares. Y también, o sea, uno hablaba con adolescentes de 15, 16 que te dicen, es importante que el colegio haga tal cosa porque las más chicas están, están, como en riesgo, están empezando a mandar fotos, selfie más reveladoras o han contestado a solicitudes de packs, niñas chicas, 11, 12 años. Entonces las de 15, 16 te dicen, bueno, nosotros ya cometimos esos errores y, y no hubo nadie con quien hablar, pero ahora nosotras podríamos contarle. O sea, gracias, qué maravilla lo que vamos viendo en distintos entornos sobre el cuidado mutuo. Así que, nada, pues, las palabras, los cuerpos y llevados de la mano. Eh, los adultos con los jóvenes con los más chicos, and so on. Abramos las preguntas, porque nos queda como 20 minutos. Vinca, eso Sí. te íbamos a preguntar. A nosotros nos quedaba una pregunta, pero si tú prefieres, nos vamos directo a las preguntas de los asistentes. Veamos si está en una de esas, entre las de los... Ya, ¿no? vamos a ver, Y si justamente. no, la agarramos rapidito al final. Exacto. La hacemos como Tenemos a tarde. Paula Feliu, que quería hacer una pregunta. Y luego tenemos a Francisco Barrera también. Bueno, Paula pregunta, ¿cómo abordar el consentimiento desde el nivel preescolar cuando los padres normalizan besar a sus hijos en la boca o de cualquier familiar, en el fondo, que te den besos con los tatas y lo hagan sin ver en ello posible peligro posterior? Nada, pues, lo que ya hablábamos, bien difícil, es bien difícil, yo creo que este es el mensaje a comunicar con los papás y mamás, más que el sofocamiento, por favor. Eh, Preguntarles qué cuidan más. Es difícil, a lo mejor no vamos a hablar de consentimiento, pero ya vamos a estar trabajando para el consentimiento desde la preescolar, desde la infancia temprana. Es bien difícil hacer ese trabajo si lo estamos como refutando con las cosas que hacemos a la vez. No puedo esperar que enseñar de autocuidado
o esperar que un niño pueda, por ejemplo, contar una situación que podría ser eventualmente de riesgo, si no puede distinguir riesgo cuando se la agarra, se le da beso y no tiene derecho a decir ni sí ni no, ni siquiera si me siento bien o mal. El tema de los besos en la boca es bien complejo. Los niños hasta cierta edad tienen un reflejo de succión, se van como así a chupar las cosas, pero ya a los 3, 4, 5 años estamos hablando, es más, no vamos tanto como por esa línea, sino porque ha sido educado ese niño o criado o acostumbrado a los besos en la boca, y le pueden decir los papás, esto es solo con los papás o las mamás, o solo con los abuelitos y nadie más, pero los niños no tienen cómo hacer esas distinciones todavía. Van a ir a darle besos en la boca a otra gente, y si otra gente se los da, es lo más probable que los acepten. Y si entre esa gente que se los da hay alguien que quiere establecer una relación poco a poco con ese niño para después abusarlo sexualmente, también lo estamos poniendo en un peligro. Y eso, a ver, no es ser alarmista ni usar el terror ni nada, es parte de la realidad. Entonces, yo creo que hay que preguntarse seriamente por una serie de interacciones físicas en este código de cuida más o cuida menos. Ya, el beso en la boca, cuida más o cuida menos, porque además después cuando los niños están en interacción en los colegios o en los jardines, ahora no, pero cuando los han agarrado y dado besos así nomás, también muchas veces sin ni preguntarles si les gusta o no les gusta, hay niños que les dan cosas a los gérmenes, ¿cachai? Que empiezan a aprender de los bichos y ya al tiro cachan que los besos son un foco. Y aún así les dan los besos en la boca, después van y se los dan a sus compañeros, y se los dan, quieran o no, los compañeros. Entonces se genera un problema ahí, hay familias que no usan el beso en la boca, otras que sí. Entonces, ¿cómo hacemos para consensuar algunas interacciones que cuiden a los niños lo más posible? Y lamentablemente esa distinción de les damos besos en la boca en la casa y después nos los van a ir a dar afuera, es re difícil de sostener cuando son chicos, a lo mejor mucho más grandes, pero es como cuando les dicen, esto no se cuenta en otras casas, y uno sabe a las alturas de kinder o primero básico cuánto se demoran en ir al baño a hacer número 2 la mitad de los papás del curso. Porque de repente se ponen a ver, mi papá se encierra en el baño 1 hora con el diario y ahí hace caca. Mi papá, no sé, todo lo cuentan, aunque les digan esto no se cuenta, ¿ya? O esto es privado de la familia, los tiempos de baño, se les olvida de repente, están aprendiendo esa distinción, la distinción de lo privado y lo público. Ahora, es súper importante que la entiendan en su propio cuerpo. No me puedo desvestir en público, en la plaza, no puedo llegar y hacer pipí en cualquier lado, el baño es el lugar, me desvisto solito, o en la medida que ya puedo, pero como ir demarcando ese espacio, lo privado y lo público ahí. Pero lo privado de las historias que ocurren en la familia, olvídenlo. O sea, uno sabe que está en el diario mural de varias familias, en las cosas que pasan acá cuando van a otro lado, ay, sí, mi mamá esto, y ahora por el chat. Yo no sé si ustedes han estado, pero uno ve de repente por el chat, sí, mi mamá no sé qué, mi mamá hoy día cocina esto, me carga cómo cocina esto, mi papá, mi mamá, eso que yo no, de repente basta llevar algo, mira y dice, oh, Dios mío, ya, bueno, son bien dúctiles esos límites. Entonces, decirle a los papás, más que, o sea, como invitarlos a reflexionar, ¿qué cuida más? Esos besos en la boca, cuidan más cuando salen a la casa. ¿Qué pasa después cuando pololean? Los adolescentes hacen talla también de adolescentes que siguen dando besos en la boca a los papás, a los mamás, a los abuelos. Igual es como, ¿dónde va el beso en la boca al final? En este camino. Pero invitemos a los papás. Hay unos cuadritos de beso en la boca en la página web mía que ayudarte a explicarlo también, como para conversar del tema, partir con eso. Oye, y también agregar, ante la pregunta de Paula, y te pido disculpas porque después vi que la Dani te había dicho que te iba a dar la palabra, así que avísanos por el chat si tienes otra pregunta para dejarte el espacio. Yo no veo nada. Yo sin tu consentimiento leí la pregunta, así que te pido disculpas, Paula, pero solo agregar ahí en el tema del consentimiento y cómo abordarlos con los más chicos, también es importante el cuán cómodos se sienten ellos, ¿cierto? En esa situación, a lo mejor no es lo que más les acomoda, a lo mejor les gusta más el high five. Se fijan, entonces se abre ese espacio en que los papás y las mamás pueden conversar con los más chicos y preguntarle, ¿cómo te sientes tú cuando yo hago esto contigo? O cuando tú le das los besos a los tatas, ¿te gusta, te acomoda? Y a lo mejor no, pues a lo mejor sí, no tenemos idea.
pero es el espacio para ir abordando lo que tú comentaste al inicio, lo que tiene que ver con las preferencias y con los límites también. Ahora, si Así les es que, acomoda y si les gusta, ahí hay que explicar, entrar a explicar que los exacto, gérmenes, pero por eso, ¿cachai? La conversa ahí se torna distinta, son pero nuestro amigo, nuestro mejor amigo en bueno, esa... ahora le aprovecho de preguntar. Francisco Barrera hizo una pregunta. Francisco, no sé si prefieres hacerle tú la pregunta directo a Vinca o la leemos nosotras. Hola, no sé si me Hola. escuchan. Hola, Vinca. Sí, lo prefiero porque es re difícil explicarlo, es un poco ahí, no sé si se entiende. Lo que pasa es que yo le puse ahí cómo se puede cambiar en cuanto el discurso en cuanto a la satanización del género masculino. Me refiero, a ver, porque habemos padres, me considero dentro de los padres cuidadores, eh, y generalmente me siento súper discriminado. Por ejemplo, yo voy a una reunión de curso, ya vemos 4 padres en un curso de 18 niños, y cada vez que pregunta la profesora o alguna, se dirige, mamitas, ¿qué podemos hacer? O ve una mamá, mamitas, pongámonos de acuerdo del paseo, y yo miro verdad, y nos miro con los otros padres y estamos invisibilizados. De hecho, acabo de ver una pregunta arriba, pido disculpas, Paula, pero dice, hola Vinca y a todas. Y yo veo a Luis ahí en cámara, lo he visto todo el rato, pero es como que no nos ven, es como que esta es una conversación de vulneración de derechos, de cuidado de los niños, por ende los hombres no podemos estar acá, o sea, no somos invitados. Y lo digo desde el terapeuta, y soy psicólogo, terapeuta de niños, trabajé en Centro Larpa y Caví durante 7 años, sigo trabajando. Todos. Sigo trabajando, voy a colocar la cámara. Una vez, de hecho, nos vimos con Vinca porque le pedí ayuda para una tesis que al final no terminé, pero de un magíster. Y yo actualmente sigo siendo psicólogo de niños que han sido víctimas de abuso, niños y adolescentes, víctimas de abuso sexual del CAVI, de ahora de La Serena, me cambié de lugar, pero Ya. sigo enfocado en la protección y el cuidado de los niños. Entonces, me he sentido súper discriminado en general por este discurso que existe. De hecho, me pasa, por ejemplo, vi la serie La Jauría y la vi, la encontré potentísima, y lo único que decía cuando la empezaba, se lo voy a spoilear a lo mejor, pero a los que no la han visto, pero le decía, ojalá que no sea el psicólogo el malo, porque si no nos van a meter a todos en el mismo saco. Entonces, me pasa constantemente esta situación. Es más, una vez postulé porque a unas horas en un programa que se llama el programa del IBE, ¿no? Que es interrupción voluntaria del embarazo. Y una de las preguntas de la psicóloga laboral que me hizo fue, yo la encontré violenta, en cuanto me dijo, bueno, ¿cómo tú estás postulando este trabajo si tú no tienes la experiencia de ser madre? ¿Cómo vas a ayudar a estas madres? Entonces, mi respuesta no fue en ese momento, pero fue decirle, bueno, una de las causales es la violación, entonces tú deberías preguntarle a la psicóloga, ¿debiera ser violada para poder atender a mujeres violadas entonces? Entonces, yo me sentí violentado un poco con ese tipo de preguntas, y en general somos muy pocos los hombres que sobrevivimos tantos años en este mundo de la vulneración de derechos, y yo creo que somos súper importantes. A mí cuando me preguntan, digo, ¿por qué son muy importantes los psicólogos en esto? Porque hacemos un doble trabajo así, igual el trabajo hermoso que hacen mis colegas, pero nosotros tenemos un doble plus, que podemos decir que podemos resignificar in situ la imagen de los hombres con niños que a veces tienen temor, y yo le digo, bueno, pero vas a dar cuenta de que después de un año te vas a dar cuenta que sí puedes estar en contacto con un adulto dentro de un respeto, y no te lo pueden contar, sino que lo puedes vivenciar. Entonces se quiebra ahí un poco la generalización de que todos los hombres son malos, que es uno de los daños que yo veo que son más importantes, y valga redundancia, dañino para los niños, el no confiar en un otro ser masculino que también podemos proteger y cuidar. Eso más o menos por ahí va la pregunta. A ver, chuta, eso daba otra completa conversa, pero yo te la agradezco. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos en conversaciones, y yo lo vengo diciendo hace rato. A mí me ha tocado ir a dar clases en varias unidades de género de universidades, y entonces vengo haciendo el pedido hace, no sé, por lo menos 7 años, 8 años, de que cuidado con cómo vamos en esto de los cuerpos y las palabras, articulando el discurso, también desde el feminismo, de manera de cuidar nuevamente a los niños y a las niñas y a los niños, digamos, dentro de esto.
El feminismo de la diferencia, que, que, a ver, en Chile la lucha mayoritaria ha sido como del feminismo de la igualdad, pero el feminismo de la diferencia, que trabaja como con otros énfasis, es bien claro en señalar que el patriarcado es una forma de relación opresiva, ¿ya? De un grupo de hombres, ¿ya? Que tienen mayor poder, mayor capacidad de violencia también. A ver, es una organización jerárquica de la sociedad donde un grupo de hombres con mucho más poder y mucho más potencial de violencia, un grupo pequeño, tienen control y ejercen dominación sobre todos los demás hombres, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. Pero donde los hombres que están como ubicados acá, perdón que no tenga un mono, desde la presión que ejercen sobre estos otros, que también sufren, generan no solo sufrimiento por esa presión, sino que además expresiones de violencia de estos hombres sobre el resto de las mujeres y los niños. Mira, es un largo tema, yo no soy experta en esto, pero sí, a lo largo de años formándome con la Carol Gilligan, que también ha sido muy cuidadosa, yo lo agradezco en materia de la mirada de niños y niñas, pedir cuidado en eso. ¿Por qué? Porque si antes los niños varones durante la educación tenían menores, comillas, rendimientos en ciertas asignaturas, y entonces se veía, esto como un poco de las niñas no son muy buenas para las matemáticas, los niños no son buenos en general, excepto para las matemáticas, resulta que en el último tiempo todo el énfasis como en empoderar a las niñas, que yo tengo hasta un libro por las niñas, también me encanta, ha generado que las niñas vayan saliendo hacia la ciencia, las ingenierías, esto, lo otro, mucho mejor, y los niños se han quedado donde mismo o han visto reducida su situación. ¿Por qué? Porque se ha generado menos literatura para niños, porque se los incluye menos en ciertas actividades que van para propiciar como esta como nueva construcción de identidad en este milenio, de identidad democrática, va en que todavía los estereotipos les pesan más a ellos. Hay estudios de violencia, el del 2014 de UNICEF, donde se reportan 120 millones de niñas víctimas de abuso y no se entrega un dato para los niños. Entonces los niños, cuando se les pregunta, la primera pregunta era si los habían abusado, no hay respuesta. Segunda, ¿por qué no quieren responder a la encuesta? Porque hay que ser valiente, porque nos van a tomar mala, porque van a pensar que somos A, B, C, débiles, homosexuales, el estigma homosexual súper fuerte, porque van a tomar represalias contra nosotros, nuestras familias, etc. Las tensiones que enfrentan las voces de los niños, ya también desde pequeños, son enormes, como para que nosotros además hagamos cosas que incidan en silenciarlos más. Y a mí me parece súper bueno el punto que plantea el colega, en el sentido de que de repente, y claro, uno quiere entender y empatizar todo lo posible. Mayoritariamente las mujeres, las niñas, hemos sido estadísticamente más víctimas de violencia sexual y bueno, todo tipo de violencia. Pero también los niños son abusados, también los adolescentes son abusados, también los jóvenes trans o gay son así, tienen una alta frecuencia también de abuso sexual y violación en los campos universitarios, en los lugares donde viven, en sus barrios. Entonces, ¿cómo separar? A ver, uno separa para poder mirar mejor ciertas partes de la realidad, pero como en el llamado final, en la conversación a la que nos invitamos todos, ¿cómo lo hacemos para incluirlos a todos? El año pasado cantaron El violador eres tú. Yo llegué a Chile justo cuando estaba así, como irradiando en todo el planeta la canción, y en Chile también, pero a mí me habría gustado dos cosas de esa canción. Número uno, y la principal, que hubieran dicho, esto corre de los 18 para arriba, ya esta canción es para 18 años para arriba, y por favor, los niños, niñas y adolescentes no los toquen. Porque resulta que hay niños, varones, y niñas también, que fueron víctimas de violación, tráfico, abuso sexual infantil toda su infancia, o gran
una gran parte de su infancia, que a lo mejor en la adolescencia eh, eh, cometieron una agresión sexual o un acoso sexual, ni siquiera una violación estoy hablando, ni siquiera un delito de violación, ¿ya? Y que han vivido las penas del infierno, muchos niños han vivido años en el sistema de protección, después están viviendo solos. ¿Cómo, cómo canto tú, el violador eres tú, pensando en esos niños? ¿Cómo, cómo observo la realidad de esos niños, que son 80% víctimas, o 90% víctimas, 10% violador, y el 10% corre más que el 90% de lo que han vivido su vida entera? Yo me aprendí la canción de memoria, no la pude cantar nunca. No, sí, de sacarla, no pude. Y yo, en esto del autojuicio, claro, a lo mejor el trauma, es como buscando mil hipótesis. No. Me alegró también conmigo que mi resistencia partía desde los niños. Porque yo pensé, si yo tuviera un hijo, hombre, en este minuto, o un hijo de sexo masculino, yo tengo dos hijas, una grande mujer y otra chica, yo creo que estaría con el corazón, me dolería el corazón. O sea, no podría disociar el sí, nosotras las mujeres, con mi hijo y el violador eres tú. Y a ver, hay un poema de una feminista maravillosa que se murió hace años, ya muy viejita, la Adrienne Rich, que tenía un poema que decía: nunca fue el violador, fue el hermano, fue el prójimo, fue el niño de la misma edad nuestra con el que crecimos, que en alguna parte del camino salimos disparados a lugares distintos, uno siendo vulnerado y el otro habiendo aprendido a vulnerar. Algo pasó ahí, hay un poema maravilloso de ella, yo jamás lo podría repetir igual, pero yo quiero partir antes y quiero ver la posibilidad de que niños y niñas se encuentren en otro trato también. Y uno cuando va a colegios distintos, transversales, o sea, y en Chile y allá, niños te dicen a los 11, 12 años: tengo miedo de ser eso que dicen que voy a hacer. O sea, ¿estoy condenado a ser alguien violento por ser hombre o por vivir en esta sociedad patriarcal y todo? Eh, no, a ver, tengamos esa conversación. ¿Estoy condenado a ser mal compañero? No, de repente soluciones increíbles salen en las aulas cuando las niñas o los niños cuentan cosas que les pasan a la salida del colegio y se organizan para salir juntos, ya sea en barrios peligrosos o menos peligrosos, pero tiene no solo que ver con el peligro, tiene que ver con estamos pasando un periodo difícil, de repente los papás no nos están escuchando mucho, acompañémonos. Y el acompañamiento a las 2 cuadras, desde aquí a la micro o al metro o a la casa, si se van caminando, son importantes. Entonces, gracias por la pregunta, porque tengamos cuidado con eso. Yo también conversábamos anoche con la Erika y Daniela de esta campaña del Papito Corazón, que, a ver, yo tengo mi postura sobre el tema de la pensión alimenticia, lo que significa, lo que simboliza, es mucho más que la plata, y los niños también lo entienden así. Los niños no miden a los papás por la cantidad de plata que dan ni nada. Cuando ven que hay un esfuerzo sostenido, así sea de la suma que sea, se dan cuenta que hay una preocupación. Y si el papá tiene problemas económicos y por un periodo no puede, pero también está en otras cosas, o sea, hay una relación continua ahí. Cuando veo que constantemente alguien está ausente y hace excusas para estarlo y para no apoyar a la mamá, a los hijos, etcétera, también los niños se dan cuenta. Pero la campaña de Papito Corazón, yo decía: qué loco esto, porque uno querría que los hombres padres estuvieran en el cuidado, en la ética de responsabilidad que significa el cuidado, como los hombres que son adultos o jóvenes, pero jóvenes adultos, ya, o sea, a los únicos que uno podría entender en una cosa más todavía ahí temblorosa con la responsabilidad de los papás más jóvenes, ya, como adolescentes, muy jóvenes, pero la mayoría son hombres adultos y uno quisiera que concurrieran como desde ese lugar. Entonces el Papito Corazón, así como en burla, decía: ¿cómo llama a uno a los hombres adultos así? No, hay algo que ahí no me... Entiendo el efecto de la campaña de redes sociales, porque es como, ¡pum! Eh, pero también tienes ese efecto como demonizador, un poco del que habla el colega, en el sentido de que ya como así bajo la luz, ahí bajo escrutinio, casi todos los papás. Qué bueno que empezaron a aparecer dentro de todos estos WhatsApp que se iban publicando, que
que, no, que igual es como, no sé, son comunicaciones privadas de pareja. Yo no entiendo muy bien todavía eso, pero ayer vi que se pasaban unos así como acá hay un buen papá, y venía un WhatsApp que no lo leí, pero decía acá viene un buen papá, me imagino que será una historia de como apoyo mutuo, qué sé yo, eh, pero habían sido mares de las otras, y claro, Twitter es una red adulta, pero Instagram es una red donde participan niños más chicos, y no solo de 14, de 12, y hay niños autorizados con 11 años y 10 también, a tener cuentas de gatito, animalito, ecología, qué sé yo. Entonces, estas cosas van pasando entre red y red, y no sé, yo decía, bueno, si hay que llamar a los papás a esto, si queremos hacerlo juntos, no sé si esta era la manera, no sé cómo uno construye el cuidado con un palo con púa, eso todavía no, con qué instrumentos, con qué herramientas, con qué palabras nos acercamos al cuidado. Me, yo tiendo a pensar que, y lo he visto en mi vida, pero es una experiencia personal, lo no violento opera mejor, incluso ante la violencia que uno ha recibido, ¿ya? La, la respuesta desde la justicia es distinto, ¿ya? La respuesta desde como la indignación ética. Eh, no sé, todo esto otro, las funas entre niños, o sea, quedó la escoba el año pasado después de las tesis también. Entonces digo, fue súper lindo en la revelación de mucha gente que no había hablado en su vida, pero eso era lo segundo que yo les quería decir, que me decía yo, Feliz habría conversado también. Pues dijeron, no, esto es súper bueno, súper catártico. Sí, pero catarsis no es lo mismo que es psicoterapéutico, no es lo mismo que reparador. Y si yo hago catarsis, cuento la historia en las redes o en las calles, y todos me dicen, sí, yo estoy contigo, te apoyo, tiene un efecto súper lindo, pero efímero, que no sostiene la reparación de un trauma violento complejo por todo el tiempo que necesita de repararse. O sea, es como un poco de suelo y después nada. ¿Y qué es lo que vimos después? Pues como mucha fervor y mucho todo develando, y al mes el otro lado de la realidad. Y en los más chicos quedó la escoba con el tema de las funas por Instagram, por Twitter, por todo, y como se validó, porque es como hagámoslo, entonces niños arrepentidos, niñas arrepentidas, después, pucha, no sé para qué lo subí, porque en realidad no lo tenía ni muy claro, niñitos no de 17, 18 años, niñitos de 13 que quedaron como el violador eres tú de tu colegio, se cambian de colegio, a los 2 meses alguien vio un Instagram, un tweet, un Facebook, o alguien le contó a otro, ah, sí, ese lo echaron por acosador. A ver, le robó un beso a una compañera a los 11 años, a los 12 años, no está bien, a lo mejor. Y la sexualidad de los adolescentes, ¿cómo la vamos a vivir? Esas cosas pueden pasar y van a tener que aprender que ya no. El niño que se denunció, que hizo algo a los 12, no sé, pasó y me agarró la falta o algo. A lo mejor a los 13 o a los 15 ya es otro niño, pero igual quedó como el violador eres tú en la funa adolescente. Ahí hay otro fenómeno. Entonces, no es un tema menor, así que gracias, colega, por plantearlo, porque creo que desde los puntos tensionante a favor, para bien, de lo que podemos hacer en educación y en salud para las infancias. Vinca, nos quedan 2 preguntas. Una Ya. de Luis. Luis, te cedo la palabra para que puedas Ya. preguntarle a Vinca. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Muchas gracias por esta instancia y la pregunta es muy concreta. Mira, con 2 ex colegas en la línea del activismo estamos creando una ONG para trabajar en la prevención del abuso sexual. Acabamos de tener una reunión, ni siquiera tenemos el nombre, tenemos todo el entusiasmo, la idea. ¿Qué consejo, mensaje nos darías a nosotros en realidad como para enfocar este trabajo pensando que las políticas sociales en Chile, en la infancia, no tienen un enfoque preventivo? Entonces nosotros queremos trabajar en la prevención del abuso sexual. Entonces queríamos eso, tu mensaje, tu consejo, y ojalá el día de mañana también nos puedas apoyar en esta instancia. ya. Gracias, qué bueno. Mira, esa es como la madre, o sea, la madre de la batalla, el consentimiento y el cuidado, y la madre de la batalla en materia de política pública en abuso sexual infantil ha sido tratar de convencer a los gobiernos
de la democracia que tuvieran un plan de prevención. No lo logramos. Lo más cerca que estuvimos fue con el ministro, irónicamente, en el primer gobierno de derecha de Sebastián Piñera, Harald Beyer, fue la persona más así de cabeza trabajando por la prevención y lamentablemente cayó la acusación constitucional y ahí quedó. Nunca más, nada. O sea, y lo digo con harta pena, así que me alegro. Yo creo que un foco principal son las comunidades y los colegios, o sea, por toda la parte de educación. Yo creo que como en términos de los nombres y de lo que vayan a hacer, mira, después podemos hablar más, ¿ya? Pero yo creo que quienes quiera que trabajemos en esto, vuelvo a los instrumentos no violentos, ¿ya? Y creo que una manera súper violenta de aproximarse a los otros es el juicio a las familias, ¿ya? Eh, Incluso para los propios niños, el trato al abusador que se da en muchos procesos es bien duro. O sea, durante años se les habló del hombre malo, el hombre malo, tu papá, tu abuelo, o sea, no. Después, con un poco más de sofisticación, el agresor, el imputado. A ver, es un territorio súper complejo. Si 80% y más del abuso intrafamiliar está en un terreno donde permanentemente los afectos están dando una batalla y o sea, es el afecto, no es, ¿cómo, qué pasa con eso? Si hay una cuestión con la que los sobrevivientes lidian probablemente por el resto de sus vidas, ¿te fijas? Y entonces, cuidado con el juicio, las conversaciones que tengamos, a ver, es distinto las conversaciones entre colegas que las conversaciones en el marco público, en la política pública, las conversaciones sociales, para dónde vamos. Y yo creo que acá dos cosas súper importantes. Una, en esta no violencia, porque el cuidado ético, o sea, no es una recomendación, es un principio constitutivo, lo no violento. Es el no juicio, y como un poco en esto de los niños, que es más descriptivo, ya, los papás se hacen sufrir, los papás gritan. ¿Por qué gritan los papás si esto los hace sufrir? Y para nosotros desde la salud mental o desde la educación, desde el trabajo social, etcétera, incluso desde la medicina puede ser más difícil, pero cuidado con chantar el diagnóstico o la categoría psicológica o psiquiátrica, ya, o incluso el lenguaje técnico que suene todavía a juicio, más que a tratar de describir situaciones y explicar situaciones y preguntar situaciones de manera que no lleven ese sojuzgamiento, pueden llevar un reproche ético, no está bien abusar, jamás va a estar bien, hay un reproche ético al abuso todo el rato. Me refiero a las personas, porque si uno quiere que alguna mamá o papá proteja, concurra, ya si el abuso, la persona que cometió abuso es otro, o la mamá si fue el papá o el padrastro o el abuelo, etc. Si hay necesidades de acompañamiento en esto, si hay necesidades de que una comunidad entera prevenga y se sume a la prevención, insisto, el palo con púas y el juicio no es la manera. Porque hay familias drogadictas y alcohólicas que no cuidan a sus niños, porque hay padres que prefieren trabajar hasta tarde que estar con sus niños. O sea, el preaching y el sermoneo a ver, aunque lo veamos, y yo entiendo que da en impotencia, porque de repente uno ha visto, no sé, por reportaje en la tele que dice que los papás le dan cheque en blanco a los compañeros de niños por si tomaban mucho para que lo llevaran al hospital o a la clínica. Y uno diría al tiro, pero ¿cómo esos papás? A ver, detengámonos antes, ver, porque igual da rabia, y no digo que no sea humano que nos dé, ¿ya? Y me dan ganas también a veces agarrar a esos papás y decirle, ¿cómo se le ocurre darle un cheque al compañero? Usted tiene que estar ahí. Pero más todavía me importa que todos los papás que se puedan sumar a esto se sumen. De maletas no se van a sumar. Y más me importa que los niños, niñas y adolescentes puedan contar con la mayor cantidad de adultos cuidadores en el círculo de cuidado que sea posible. Y tampoco con el alambre con púa vamos a lograrlo. Entonces, a ver, hay una comunidad en Coquimbo que los propios jóvenes que habían salido de jóvenes que habían sido infractores de ley en Sename pintaron un mural de Mi Cuerpo un Regalo, porque ellos sabían las cosas que ocurrían en su comunidad y no querían que le ocurrieran a los más chicos, ¿ya? No hay un juicio, y lo hay también. O sea, en esta comunidad se abusa a los niños, hay un reproche. Y nosotros vamos a tratar de hacer algo. Yo creo que por ahí va la mano, y sumarse, y también sumar a los adolescentes, y no partir sojuzgando a las familias, ¿ya? Porque no sé, incluso los niños que han llegado a Sename, sí, puede haber familias muy negligentes, muy maltratadoras. ¿Qué pasa en la historia de esa familia? Volvamos a ese 90%, 10%, 80%, 20%, que vivió esa persona antes, que situaciones de abuso de poder
de pobreza, sexuales, de todo, vivió, cuántas se vienen transmitiendo generaciones tras generaciones sin ninguna ventanita que permita escapar. Si lo que permite romper la cuestión transgeneracional es también alguna ventana que se abre en la cultura, en la sociedad, en las escuelas, porque los profesores ayudan a los niños. Entonces, sin esa ventanita, la cuestión sigue y sigue. Entonces, no sojuzgar y recordarles a todos, una cuestión que dijo un neuropsiquiatra hace poco en una cuestión de trauma, y con esto yo creo que es un lindo mensaje para terminar, que frente a una tarea de reparación colectiva en Lituania de un pasado súper terrible entre la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el genocidio de los soviéticos en todo el régimen comunista, la tarea de reparación es una tremenda tarea como sociedad completa, porque además aquí tienes la participación de civiles, o sea, todo, o sea, no llegar a decir los nazis y los soviets, no, fue nuestra propia comunidad. Entonces, lo que decía este psiquiatra, partiendo de una conferencia en marzo, era, acá lo más difícil es entender que todos, ninguno de nosotros se libra. En distintos momentos de su vida va a ser víctima de abusos, ¿ya? O sea, va a sufrir abusos, va a cometer abusos o hacer sufrir a otros, sin querer o con querer, ¿ya? O puede ser testigo de abusos de los otros, y en el fondo todos vamos a sufrir, hacer sufrir y dejar sufrir a otros, ¿ya? No podemos intervenir en todo lo que pasa en este planeta, por lo tanto, ahora, no puedo estar todos los días machacándome por lo que no puedo hacer en Pakistán, Yemen, África, Rusia, porque no está ni siquiera a mi alcance, y a veces ni siquiera está a mi alcance lo que ocurre en mi propio barrio, ¿te fijas? O sea, mi propia comuna o mi propia ciudad. Pero, y claro, en cierta medida es como que dejar a que sufran, ¿te fijas? Ahora, no, porque igual te parte el alma, ¿cachai? Pero no estoy haciendo nada. Y en otras situaciones, a lo mejor hemos sido testigos, un asalto, a lo mejor no nos ha dado para interceder, ¿ya? Y hemos sido testigos nomás de eso. Ahora, después de a lo mejor agarramos el teléfono y decimos 133, ayuda, pero no, y podría entenderse como que fui testigo de un sufrimiento, testigo no activo, pasivo, detenido, paralizado, como lo llame. Entonces, el psiquiatra decía, por favor, recordemos que en distintos momentos de la vida vamos a hacer las tres cosas, con querer o sin querer, ¿ya? Y que requiere mucha compasión y fuerza también, como firmeza, reconocernos en esas tres luces, ¿ya? Para perdonarnos también, o más que eso, perdonar la condición humana que somos, o sea, que puede sufrir, que no es invulnerable ni Superman, que puede hacer sufrir, ¿ya? Y herir a otros, queriendo o no queriendo, y que puede también dejar que otros sufran. Y eso nos da pena y nos convoca y todo, o sea, igual no somos así como, ¡ruah! Y en esa fragilidad y en estos roles distintos que nos tocan, si recordamos esas tres cosas, quizás podemos entender mejor la prevención de violencia, quizás podemos entender mejor la acción de la justicia restaurativa, quizás incluso podríamos considerar, y esto cada quien en su experiencia, el perdón. O sea, el perdón de lo humano, ¿cachai? Como un poco en la línea hay cosas inexpiables, o sea, si tampoco puedo condenar a alguien a 1.343 años de cárcel y no ser expiado, un delito o un crimen. Pero entendido el perdón, y como esto es una proposición, es un temazo el perdón también, y Hannah Arendt lo habla, y yo creo que es una conversación que no hemos dado, que es como casi que uno fuera traidor o capitulador o cómplice de algo, hablar de perdón, o medio así como, ya le queda así como un vestigio católico por ahí, entonces como por mi culpa, no, o sea, hay una definición súper linda del perdón, que es como un ejercicio continuo y deliberado de renuncia al resentimiento. Entonces, yo encuentro como tricky esa pregunta del perdón, porque no es como, si perdonaste, sí, bueno, ¿y quién es uno para no perdonar ciertas cosas también? Si yo tampoco soy Dios, ¿cachai? Ni ninguno, así como, pero cuesta decir como, sí, ya está perdonado, y yo perdoné y seguí adelante y todo. No, porque realmente la cuestión vuelve. Entonces,
En realidad, yo creo que es un proceso, me late, no sé, no sabría decir, me late que es como para toda la vida. Yo hasta acá, es como de cada año, y uno lo vuelve a acomodar, pero sí es un ejercicio de, no quiero vivir en el rencor, ¿cachai? No quiero. Y me puede agarrar, porque soy humana y me puede dar la rabia, pero voy a hacer el esfuerzo por, ya, otro poco menos, y entender un poco mejor los fenómenos, quizás para poder participar como de este perdón de la condición humana, que por algo, en medio de todo el horror que vemos, de todos los seres horribles que han existido, o sea, Hitler, Stalin, en fin, uno ve unos personajes y dice, no lo puedo creer. A pesar de todo eso, mira, pues acá estamos y queremos estar acá. Aquí estamos en la pandemia y queremos sobrevivir, y si estamos enojados porque no nos cuidan, y no nos cuidan bien. Eh, Pese a todo lo que está pasando en el mundo, no es como, qué buena onda esta pandemia para aprovechar así como de, ya, chao, total, ya esta cuestión se cae. No, oye, deberíamos reflexionar para hacer mejor las cosas. O sea, hay algo ahí con la vida, super power, eh, en medio del horror. Y yo creo que eso, pese a todos los horrores que hemos cometido también como especie, igual nos hace súper especiales. No más especiales que lo otro para que no nos aprovechemos el pánico, pero muy especiales también. Así que como por ahí, yo creo que esos mensajes son bien claves, repetirlo, repetir. Lo demás, lo que quieran, por interno, por otro lado, los felicito, eso es lo que hace falta. Muchas ¿Ya? gracias, muchas gracias. Oye, Vinca, a pesar de que estamos pasaditas en la hora, pero hay una pregunta para cerrar que te decía de Bárbara y que tiene que ver con uso de celular en los niños. Sí. Bárbara, te dejo el espacio, si es que estás todavía. Bárbara. Hola, estoy. Vinca, un millón de gracias por esta instancia. Aprendí un montón. Te sigo por Twitter, pero nunca había escuchado nada, así que un millón de gracias. Gracias a Hoy te ti. quiero hacer una consulta muy rápida, un montón acerca de los celulares y los niños. Hoy día, incluso en las mismas casas, tú lo dijiste muy bien, a través del celular de los papás, a veces ven material tremendamente sexualizado, reggaetón, con los primos mayores. Yo tengo 2 niños en edad preescolar. Te quiero preguntar, ¿cómo se enfrenta ese momento con un niño chico de 5 o 6 años? ¿Cómo se le explica a un niño que no tiene idea y que están en el fondo tan vulnerables a todas estas imágenes? Sobre todo en el tema de los celulares. Eso. Sí. Espérame medio segundo, quiero corroborar algo. Un segundo. Ya. Lo que pasa es que hay confesiones que yo hago con mis hijas cuando ya tienen 18. Entonces, andaba la más chica por acá y me aseguré que no estuviera. Hoy, mira, es una excelente pregunta porque independientemente de que nosotros tomemos todos los resguardos, el celular enchufado en el living, guardado en el closet, la radio puesta en mazapán permanente, no sé si habrá esa radio, pero etcétera, etcétera. De repente, nada, uno ha visto que prende la radio, las noticias, y sale una canción, te comería por no sé dónde, no sé, unas cosas que incluso yo he tenido que preguntar qué significan, porque me he quedado, parece que atrás en algunas palabras, y son como, ¡oh! Y si escuchan, bueno, yo creo que todavía en esta pregunta el que cuida más, ya el cerebro de los niños, si no están en edad de entender ciertas cuestiones, yo debo confesar que yo sorteé varias de esas dificultades diciendo que eran prácticas de otros lugares remotos del mundo, ¿ya? No sé por qué están cantando esto. Ahora, si insistía la pregunta y volvía, bueno, ahí sí, pero nos pasó un chascarro para que, por si les sirve, o sea, nosotros nos quedamos un día viendo tele, la puerta abierta de la pieza, todo, viendo Iron Man, muchos años atrás, la versión 1. Y resulta que nos quedamos dormidos y el canal donde estaban pasando Iron Man, yo no tenía idea, porque no es que tú tengas un canal porno, ¿cachai? Era, no sé, de tu TNT, una cosa así, ya, Iron Man, pero parece que después de cierta hora daban películas de otro tipo. Y se despierta una noche esta nana, teniendo, no sé, 3, 4 años, y al día siguiente me dice, no,
no está bien, a mí no me gusta, me dice, cuando veo que los amigos se dan besos en la boca. Ay, así no, muy bien. Y los adultos, ¿por qué pueden? Porque igual los gérmenes, no, porque nosotros ya nos pusimos todas las vacunas, todas, ya a la edad que tenemos. En cambio, los chicos, hasta como los 30, no les que mentira, hasta mucho antes, pero como ella tiene un tema con los gérmenes, yo dije, aquí hay un foco. Y, me dice, ahora, ¿por qué la gente se da besos en las partes privadas? Yo creí que ahí sí me venía el preinfarto de los 43, porque con la primera tenía 20 para esa altura. Y bueno, me describe la situación, y lo único que se me ocurre, le digo, ¿y en qué? ¿Y hablaban en español? No, me dice, hablaban en otro idioma, pero y tampoco era como muy inglés. De haber sido francés, anda tú a saber qué cuestión dieron. Le dije yo, es que pueden ser hábitos de otros países. Yo creo, ¿cierto? Guácala, me dice, porque los germs y todos los gérmenes, sí, terrible, los gérmenes. Ahora, claro, ya más grande, me dice un día, eh, bueno, parece que sí se dan besos en la parte privada a los adultos, ¿no? Porque eso es el sexo oral. Y ya hemos ido conversando ciertas cosas, conversado ciertas cosas con sus compañeros, les hacen educación sexual, han podido también hacer preguntas en el colegio, hay una conversación andando. Yo creo que te puedes saltar ciertas experiencias con alguna explicación lejana, o lo mismo con el abuso sexual. Es muy difícil para los papás hablar de abuso con los más chicos, y como tratar de transmitir ese mensaje, que no es solo que te pueden robar los datos, que uno les dice, los niños ojalá no estuvieran en computadores ni internet tan chicos, pero si por ese motivo ahora, por ejemplo, con esto han tenido que estar, decirles que tapen siempre la camarita, que le pongan un papelito. Entonces, ellos escuchan de robos, ¿ya? Hay robos de banco. Entonces tú le dices, bueno, puede alguien venir a robar la casa, eso lo entienden bien. Pero esto del abuso sexual es mucho más difícil de explicar. ¿Qué me ha servido a mí? Y no es una originalidad mía, se nos ocurrió con una amiga en Estados Unidos para ver cómo explicarlo a los papás también de niños más chicos, ¿cachai? Sin romperles como el curso de un montón de cosas. Y fue hablando del matrimonio infantil, que es una realidad, ¿ya? Es una realidad en tremendos sectores del mundo. Amigos antropólogos a uno le pueden disputar esa forma de enseñar. A mí me han dicho, pero es que el relativismo cultural, me importa nada el relativismo cultural, perdón, sorry a los antropólogos, si hay niñas de por medio chiquititas, ¿ya? Y si hubiera niños también. Entonces, como en la cosa de internet, contarles que a veces, tal cual hay países en que niñitas chicas las obligan a casarse con unos señores decrépitos, ¿ya? Y se ven decrépitos en la foto, o sea, es cosa de ver las ceremonias, son señores viejos, o sea, hay unas criaturas de 8 o 9 años, porque a veces incluso las entregan mucho antes de lo que deberían, porque ya está zanjada la cuestión. Entonces, cuando tú le dices a los niños, y claro, eso, te dicen, qué horror, no se hace en Chile, ¿ya? Qué bueno, pero, ojo, ¿ya? En este lado del planeta, Mapamundi en mano, aprovechan de hacer una lección de geografía siempre, es bueno tener una pelota de plástico de esa inflable con todo el mundo, para que no pese tanto. Yo digo, pero en este lado del planeta también hay gente que, por distintos motivos, es grande, es vieja, y no quiere tener amigos de su edad y prefiere tratar de hacer amigos con niños más chicos y pololear, y eso está mal, y hay que ver ahí qué hacer, no es como, y son muy pocos, pero los pocos que son están obviamente en internet tratando de hacer amigos chicos, y, o sea, porque todavía no hemos hablado de sexo a los 4 años, todos los detalles, ¿te fijas? Después más adelante hay otras conversaciones, pero es importante instalar esto de que puede haber adultos que, aunque sean pocos, y aunque la mayoría sean buenos, eso es importante siempre decirlo, pero los pocos que hacen lesera y transgresiones y cosas que dañan y destruyen, pucha, se nota un montón, pues, y es harto el daño, entonces aunque sean poquitos. Y en relación al celular, partí las discusiones al tiro de chicos, ojalá no tuvieran celular hasta bien grandes, pero no sé, muchos niños partieron teniendo celular porque los papás eran separados. Entonces, más o menos que incluso tenían 2 celulares, porque uno de la mamá del papá, para que cuando fuera al otro lado pudiera llamar si es que no les prestaban el teléfono fijo, que eso, bueno, culpa de los papás al final, ahí, comillas. ¿Qué les costaba prestarle el celular de grande? En vez de pobre andar con los 2 teléfonos. Y bueno, niños que también son diabéticos, que los papás quieren estar en contacto con ellos durante el día, que tienen que tomarse algún remedio permanente, etcétera. Entonces, ya que el celular vive con nosotros, a ver, en la escuela yo encuentro que el ideal sería, y ahí
O sea, o se usa con los profesores para cuestiones bien puntuales de educación, o está guardado en una caja. Esto de que incluso hay colegios donde, no, el celular está guardado durante la clase y se los pasan al recreo, es el peor momento para estar con el celular. Y hablar de los temas del celular también. También te pueden sacar información por ahí. Hay una guía de celulares que yo hice, que está en mi página, que cubre en el fondo, como que traté de cubrir todas las edades en una sola cosa. Entonces es desde si me regalan un celular, y hay una carta de los papás, querido hijo, si te regalamos un celular es porque ahora puedes, y es porque es importante, y no sé qué, pero tienes que firmar lo siguiente. De ahí armar un cuento para poder hablar. Entonces va desde si tengo un celular, no lo maltrato, no lo tiro al suelo, si me enojo, no le agarro contra el celular, en fin, cosas que le pasan a los más chicos. Y más adelante, si tengo un celular, no envío fotos desnudo de mí misma o mismo, no comparto fotos de otras personas desnudas, o sea, y bueno, ha sido bien increíble el feedback de los papás, porque es como, oye, cuando llegamos a esa parte del contrato, todo hacía como, en realidad hay que hablar de esto. Y no habían hablado, así que bueno poder conversar y, bueno, a modo de broma, decirle a los papás, entre que manden fotos, traiga al pololo. Y aunque sea pandemia, envuélvalo en una bolsa y tráigalo. Preferible mostrarle en vivo que mandar una foto que puede terminar dando la vuelta al mundo. Y uno ha visto en casos de abuso que hay filmaciones, que hay fotos. Hay filmaciones de los tiempos de los Betamax, que ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no saben, pero fueron los primeros videos que hubo antes del VHS, que era un mamotreto así como gigantesco, y yo no tuve, pero una tía tenía, por eso que los conocí, y hay hasta en formato, hay pacientes hasta sobrevivientes de abuso que hasta en formato Betamax hay cosas grabadas de abuso. Ahora con el celular, todo, foto a cada rato, entonces, que se cuiden, y también una conversación importante de chiquitos, porque van a escuchar que les pasan cosas a los más grandes, es que si alguien mete la pata hay segundas oportunidades, porque no puede ser que muchachos jóvenes y niñas sientan que casi que el suicidio es preferible a la humillación de haber visto su foto o un video de algo diseminado por todos lados. Entonces hay que preparar para esa segunda oportunidad también, ojalá, ojalá que no pase, pero si llega a pasar, o si hay una historia en la familia de alguien que le pasó, sí, pero se va a sobreponer. Y ahora va a ser duro, es como la estampida del Rey León, así en el acantilado, pero va a llegar un momento en que no. Hay un video muy lindo de una niña que como que su alter ego le habla a otra que está pensando hacer lo peor, un video británico, y le dice, pero esto va a pasar, no, es que nadie me va a contratar, no voy a poder entrar a ni una parte, a ni una universidad, no voy a poder tener nunca una pareja, la suegra, ¿cachai? No sé, el suegro, todo el mundo va a ver internet y va a ver esto que está de mí publicado, mientras no exista derecho al olvido. Entonces, claro, tú dices, la suegra, ni se me habría ocurrido a mí. Y su alter ego, que es ella misma, para al lado le dice, pero eso va a pasar y la vida importa más y hay gente que te quiere. O sea, hay un diálogo súper lindo, pero que no basta que lo tenga el alter ego o un papá y una mamá. Tendríamos que estar todos como sociedad diciendo, hay una segunda oportunidad y cuidado con estos videos también, porque no necesitamos verlos cuando se difunden. O sea, que eso es lo otro, que dicen, bueno, es por curiosidad académica. No, si sabemos que hay un video que humilla a niños y niñas, ¿para qué lo vamos a ver? O sea, lo tiene que ver el abogado de la causa, me imagino, los psicólogos que están tratando, pero las compañías de celular deberían cargar plata si ven que se abre ese video, la dura una multa, si le gustaría a usted que su hijo lo estuvieran mirando, pero hay ese contrato yo diría que vale la pena usarlo y usar todas las situaciones que uno pueda. O sea, ver, oye, mira esto que pasó acá, mira lo que dice esta canción, qué piensas de esto otro, en las conversaciones de los demás van saliendo hartas cuestiones. Antes, de repente en la calle veíamos que le pegaban a los niños, todavía de repente los amarrean, los suben a la guaguita, a la silla fuerte, así, ¡pum! Oye, y eso, y conversar con los niños, no está bien ese amarreo, y estas preguntas de las bromas, o sea, si hay alguien que está durmiendo, no ebrio, porque todavía a su edad no están ebrios, está bien rayarle la cara a la gente, o quitarle un zapato, o no sé, echarle goma, o manjar y dejarlo pegoteado. No, sí, hablemos, pongámosle situaciones sin juicio, ya si se ríen, porque realmente se ríen primero, jaja, manjar, y si te lo hicieran a ti,
y después te pegaran pluma, y no sé qué, ¿cómo lo podríamos hacer? Y llevarlo a distintas, sin juicio, como le decía el colega en la cosa de prevención, antes que el juicio, la descripción, ¿ya? Eso. Y en el sitio está esta cuestión del celular que sirve para conversarlo. Es buenísimo que estemos hablando de tecnología ahora, porque vamos a seguir con la cuestión digital, ¿ya? Ya, pues, queridas, es que los tengo acá todos sin internet, Están para todos sin solo yo internet en tu tener casa. la señal, entonces, me he desesperado ya. Sí, Vinca, te queríamos agradecer por esta Dale, instancia. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante. Y a muchas gracias ustedes. a todos quienes participaron.